una historia completa, como un mosaico, en la que cada quien ponga de por medio su historia leal y real, la historia de su propia vida, como lo hace en este libro Gabriela Seltzer. No hay otra manera de contar la historia con mayúscula que a través de las historias con minúsculas. Y aquí está este libro lleno de nostalgias vivas que renacen en la lumbre al soplar los rescoldos. Con la frialdad de la muchacha corresponsal de guerra que vuelve a amarrarse las botas y la pasión del adolescente que al bajar del avión en febrero de 1980 va a encontrarse con un país donde todo empieza, entramos en un universo personal que viene a ser el universo compartido, años y desilusiones después. Palabras del escritor nicaragüense Sergio Ramírez, que no es poca cosa, a quien, por cierto, hemos tenido el honor de recibir en esta casa hace unos cuantos años. Buenas tardes, benvinguts i benvingudes a Casa Amèrica Catalunya, en el marc del Premi Llibertat d'Expressió Antoni Traveria, que enguany Casa Amèrica Catalunya ha atorgat al PEN Nicaragua, i quan encara ressona en aquest auditori l'eloqüent discurs que va pronunciar la periodista i escriptora nicaragüenca Gabriela Seltzer en recollir el premi en nom de l'associació, aprofitem la seva presència a Barcelona per presentar el seu llibre Banderas y Harapos 2018 en la seva tercera edició. Gabriela, de nuevo, bienvenida. Por si todavía no ha quedado suficientemente claro, estamos muy felices de que estés aquí con nosotros. Banderas y Harapos es un libro de memorias que recoge relatos y testimonios de los hombres y las mujeres que en el transcurso de la Revolución nicaragüense lo dieron todo en medio del sacrificio, el dolor y la muerte, compartiendo cada momento de sus vidas con alegría y solidaridad. Los textos que presenta esta obra forman parte de aquella gran memoria colectiva que el tiempo no ha podido borrar y que conviene rescatar con urgencia para señalar el camino a las nuevas generaciones en momentos en que los derechos fundamentales a la libertad y a la justicia han sido nuevamente conculcados en Nicaragua. En la sesión de hoy conversará con la autora Miquel Cubero, sacerdote católico que trabajó en Nicaragua durante los primeros años de la Revolución y que permanece muy vinculado con los nicaragüenses. De hecho, sabemos, nos lo ha comentado así, que cada año viaja a Nicaragua, donde tiene la Fundación Pita Aya. Moltes gràcies, Miquel. És un plaer per nosaltres que siguis aquí també amb nosaltres i que puguis participar i que puguis també donar el teu punt de vista en la presentació d'aquest llibre. T'agraïm molt, doncs, la teva presència i la teva participació. Y ahora me apresuro ya a presentarles, más o menos como es debido, a nuestra protagonista de hoy. Gabriela Seltzer nació en Buenos Aires en 1976. Tras el golpe militar, se trasladó a México junto a su familia. A los 18 años, motivada por el triunfo de la Revolución, viajó a Nicaragua a alfabetizar. Desde entonces radica en el país, donde en 1984 obtuvo la nacionalidad nicaragüense. Se inició en el periodismo en 1981 y fue corresponsal de guerra 7 años consecutivos. Trabajó en la agencia de noticias Nueva Nicaragua, en el diario sandinista Barricada y en la revista Barricada Internacional. Entre 1992 y 1994 residió en México, donde colaboró con los diarios El Día y El Nacional y trabajó en la agencia de noticias France Press. Desde 1995 hasta 2018 fue corresponsal en Nicaragua de la agencia alemana de prensa. Actualmente escribe para diversos medios internacionales, la televisión Deutsche Welle, la agencia de noticias Associated Press y los diarios La Jornada de México y Clarín de Argentina. Es autora también de un libro de cuentos para niños titulado La gallina revolución y el árbol nacatamales, publicado en abril de 2018. Bueno, antes de iniciar el diálogo, vamos a proyectar un pequeño vídeo que nos va a servir de introducción para la actividad de esta tarde. Es un vídeo que nos acerca al pasado, que nos acerca a un tramo importante en la vida de Gabriela, pero que también
quiero pensarlo así, es semilla de futuro. Así que unos instantes, el vídeo y retomamos. Detenido en el tiempo, el pasado es como estas fotos color sepia, unas botas de hule cubiertas de tierra, niños con barrigas de hambre, las aguas limpias de un riachuelo y una columna de jóvenes soldados subiendo la montaña. Fue la guerra y sin embargo era la vida. De su propio derrumbe, los recuerdos emergen claros, cálidos, violentos. Revolución. En claridad, Josefana va por la costa va, con un sol en su cartilla de enseñar. Josefana va por la costa va, repicando su lección va por Guaspán, comandante de una escuadra cultural. Selva adentro su brigada penetró, socolando de ignorancia la región. Convirtiendo la oscura en claridad. La alfabetización fue la etapa más maravillosa. Enseñamos a leer, conocimos la solidaridad. En mi diario de campo escribí: aprendimos a caminar en la montaña, a echar tortillas y a montar en mula, a calcular la hora por la posición del sol. Pero lo más importante, supimos qué difícil es la vida de los pobres. Y yo hasta puedo bailar sobaqueado.
padre Fernando Cardenal me abrazó al salir del cementerio el día que enterramos a Cabrerita. El dolor me paralizaba, pero en aquellos años no se podía echar pie atrás, ni para tomar impulso, decíamos. Y si morimos, no importa, morir era un honor. Promesas por el frío de tus pies entre los guapos, fragua donde se te quema el miedo y la nostalgia. Autor anónimo del alborano, venado silencioso en la montaña, guerrero del amor. Hijo de este tiempo, remolino, pobre niño parido pues en plena selva para llegar al fin, a la victoria, para llegar al fin. Vivo como tantos otros de mi generación, una vida partida en pedazos, como piezas de un rompecabezas, trozos de muchas otras vidas. Pero tal vez un día pueda llegar a unirlas, y quizá entonces el pasado regrese para decirme que somos parte del mismo camino, una sola vida, la de todos los que fuimos, y yo lo abrazaré y lo dejaré ir, porque el duelo habrá acabado, porque siempre habrá un futuro. Porque siempre habrá un futuro, claro que sí, no olvidaremos nunca el pasado. De hecho, en esta casa intentamos siempre defender todo lo que tiene que ver con la memoria histórica, por lo tanto, pero hay que construir un futuro, claro que sí, y cuente con nosotros. Bueno, mientras mi compañero hace las tareas para arreglar todo esto, permítame que les diga algo que me hace mucha ilusión también, es decir, en esta casa siempre hemos intentado que la región centroamericana tenga presencia en nuestra programación, cosa que a veces no es muy sencilla. Ustedes saben que mientras estamos aquí hablando, que seguramente en nuestros ordenadores están cayendo 34 propuestas de Uruguay, Brasil, Argentina, Perú, y nosotros queremos que la región centroamericana tenga su presencia importante en la programación de la casa. Bueno, desde que hemos regresado a mediados de marzo, en fin, El Salvador, Honduras y ahora Nicaragua han tenido, en fin, un protagonismo que queremos que sea mantenido en el tiempo, bien sostenible. Por lo tanto, doble alegría por tener esta actividad en Casa América Cataluña. Luego, bueno, no sé si hace falta decirlo porque me parece que la venta de libros ha funcionado muy bien, pero yo se lo digo por si acaso, se acuerden ustedes que ahí detrás, cuando termine la actividad, podrán disponer de la oportunidad de comprar 2 títulos distintos. El libro que presentamos hoy y otro de características más infantiles. A un precio fantástico, porque si compran los dos, el combo sale redondo. Ahora sí, vamos a ceder ya la palabra, vamos a hacer los micròfons a Gabriela i a Miquel, sisplau, podeu pujar, moltes gràcies. Benvinguts un altre cop a aquesta casa, Gabriela, o com vulgueu seure, vaja, vosaltres mateixos. Antes de cederles la palabra, ya saben ustedes que el formato que utilizamos hoy es la conversación entre dos amigos
que van a utilizar este diálogo para presentar el libro y para recordar lo que quieran recordar. De hecho, hace unos instantes, hace unos minutos, les decía, ustedes siéntense como en su casa, lo único que van a tener público, pero hablen como si hubiesen quedado en su casa, tranquilamente, alegremente o como quieran. Luego, tras la conversación, vamos a intentar, seguro que lo vamos a poder hacer, disponer de los minutos suficientes para que el micrófono que ahora van a utilizar ellos lo puedan utilizar ustedes y así trasladar las inquietudes, las dudas, las reflexiones que crean oportunas hacer a nuestros dos protagonistas. Les dejo ya vía libre. Moltes gràcies. Endavant. Funciones directament? Sí. Bé, bona nit, moltes gràcies per ser-hi. Abans de començar, però, disculpeu, perquè aquesta forma ens dispara el llum i estem al descobert, però és desagradable. Voldria veure-us les cares i veure si són molts o si són pocs. Abans de començar, voldria justificar el què. Per què estic aquí? I me passo ja al castellano. Hace como medio año, una muchacha de las que va llegando como exiliada, Georgina Molina, que está en Madrid, digo, he leído un libro y te lo tienes que leer, porque estaba leyendo página por página y estaba pensando en vos. Y he estado intentando llegar hasta aquí, desde Madrid, solo por escucharte, Georgina, y le he dado envidia, y ese es el motivo, que me leí el libro gracias a ella y le quiero hacer homenaje. En segundo lugar, decir que es el segundo libro que presento. No sé si algunos de vosotros conocéis el libro que es Chile al Cor, sobre Joan Alsina, un cura que asesinó la dictadura pinochetista, y el autor me pidió que también lo presentara. ¿Y eso por qué? Porque mi primer amor extra catalán fue allí, en Chile. Yo seguí paso a paso y lloré lo que no se puede llegar a pensar cuando cayó Allende. Me sabía todas las canciones de Inti Illimani, Víctor Jara, etcétera, etcétera. Pero en el diciembre del 72, el 23 de diciembre, hubo un terremoto en Managua que me hizo ver que existía un país que se llamaba Nicaragua. Murieron 9.000 personas aquella noche a efectos del terremoto. Nosotros, los jóvenes de la parroquia, de donde yo estaba como chaval, hicimos una recogida muy grande de material y supimos que habían hecho hasta con la sangre, había hecho negocio Somoza, plasmaféresis. A partir de aquí empecé a involucrarme y justamente el triunfo con Rafa Farré, que aquí está Elvira, y yo dijimos, nos vamos para allá, y fue cuando nos implicamos. Por tanto, fuimos para allá y fue para allá. Coincidimos, desde Argentina. Pero nos conocimos aquí hace 4 días. Eso se lo debemos también en parte al Trompúo, ¿verdad? Bueno, perdón, a Daniel Ortega, en todo este cambalache de gente que está haciendo. Bueno, esa es la justificación de que yo conozca Nicaragua desde entonces, pues la llevo en el corazón y estuve trabajando entonces para la Cruzada, para todo el año de después, y cada año estoy yendo. Y aquí desde hace un tiempo para acá, pues casa de acogida y todo lo que sea para lo que está pasando allí, que ahora comentaremos. Eso es lo que justifica, además, estar en la misma Nicaragua por el mismo motivo, como era la reconstrucción del país a todo nivel e implicado en la cuestión de la educación de adultos, de la cruzada de alfabetización. No tenía un papá como ella, que había ya mamado Nicaragua desde ella, que lo expliques después porque es importante esa conexión familiar. Bueno, justificado yo el que pinto aquí por ese motivo, pues insisto una vez más en página por página, ¿cómo me he sentido identificado? Yo podría haber hecho mi mismo libro de aquella época, sobre todo de la cruzada, del barrizal, cruzando las quebradas, etcétera, etcétera. El convocar a la gente para cualquier cosa, implicado al 1000 por 1000 y por tanto a la piel de gallina. Dicho esto, sí que es verdad que como yo he sido profesor hasta que me echaron por jubilación hace 9 meses, ¿verdad?
y profesor de catalán, de lengua, literatura, y entonces me miro el libro desde este punto de vista crítico. Y yo creo que es un muy buen libro, no sé quién te asesoró, si sale de por natural, pero esos 3 ejes necesarios en un buen documento, en un buen escrito, como es la adecuación, la coherencia y la cohesión, lo has marcado. El registro adecuado, podrías haber usado uno mucho más vulgar, imitando, pero cuando lo haces en esa cursiva para respetar lo propio. El apoyo fotográfico, además, en ese blanco y negro, como decías antes en el vídeo, en ese color sepia, ayuda. Toda la cuestión de la información que recoge, es muy seria la información, no, es contrastable, es absolutamente vivencial, es veraz. Hay un hilo conductor, hay un orden. Es un sentido, está bien hecho en ese sentido de recoger la información. Por otra parte, todo lo que es el tempo, la fluidez, la precisión, un lenguaje austero, sobrio y preciso. O sea que yo como lector, de verdad que no se te cae de las manos del libro, en absoluto. El contenido, ese país pequeño, con muchos nombres, que al ser un país pequeño, pues la gente que se mueve y que está en contacto por aquí y por allí, te la apareces por un lado y te aparece por otro, y por tanto tantos nombres que yo ya te y le he estrechado la mano a Fernando Cardenal y a otros muchos que salen por allí, pues eso, recoges toda esa historia vivida. Relatos comunes, referenciales, geografías humanas que hemos compartido. Y en ese sentido es lo otro que yo quería valorar, que claro, una persona que no ha estado en Nicaragua vive esa parte que acabo de decir en cuanto al buen relato. Si además ha estado en Nicaragua y ha recibido el bofetón del calor que te cuesta, que se corta, ¿verdad? El ambiente, los paisajes, todo eso, pues aún te convoca más, rompe el distanciamiento posible. Y otro aspecto en el que yo quiero subrayar, y ya pasamos a hacer esta especie como de diálogo y demás. ¿Por qué el título? Banderas, harapos. Está muy bien, es genial. No sé si fue inspiración tuya o consensuada, pero está muy bien. Porque hay una parte que es grandota, podemos poner hasta casi cambio de siglo, banderas. Los años 90, banderas. Pero ya en esos años empiezan a aparecer harapos. Y hay que justificar esas banderas y hay que justificar esos harapos. Y a mí me gustaría que entráramos en algún momento de la conversación a eso, a manejar esa segunda parte del libro que apunta, porque va siendo progresivo en el tiempo, y es cuando van apareciendo muy tímidamente, muy tenuamente, muy sutilmente, van apareciendo ahora un harapo, ahora otro, y ahora estamos inmersos en un tremendo harapal, diría yo, pero en fin, ¿verdad? Ahí lo vamos a dejar. Por tanto, esa es mi presentación y mi justificación como presentador del libro. Y a partir de ahora yo le voy a ir lanzando preguntitas, o vamos a hacer diálogo, o a como sea. ¿Cómo, cuándo tienes la necesidad de parir el libro y por qué? Bueno, antes que todo, gracias, ¿verdad?, por estar aquí. Tengo una semana de estar en Barcelona, ya mañana regreso a Nicaragua y ha sido todo muy, muy intenso, muy emotivo, súper lindo, pues gracias. El libro surge, yo durante la alfabetización llevaba un diario de campo, todos los brigadistas teníamos que tener uno, solo que algunos no lo hicieron, otros sí, otros lo entregaron después de la cruzada para un museo de la alfabetización que se hizo y luego desapareció. Entonces yo guardé ese diario hasta el día de hoy, donde registraba todos los días lo que íbamos haciendo, cuando llegamos, las clases, mi encontronazo con Nicaragua y con la montaña. Yo estaba en una comunidad al norte de Huaslala que se llama San José de la Casquita, en la zona norte de Nicaragua.
Fue muy brutal porque yo venía de México, donde había llegado exiliada con mi familia en el 76, y antes de eso de Argentina. Entonces yo jamás había estado en contacto con la naturaleza, así mucho menos en una montaña. Tenía que cruzar ríos, me caía siempre, por suerte eran bajitos. Y entonces todas esas vivencias yo las empecé a registrar en el diario de campo. Nunca lo entregué, lo guardé. Y luego, bueno, vino mi etapa como periodista en el 81, comencé a trabajar en la Agencia Unida de Nicaragua, luego en el diario Barricada, empezó la guerra y empecé a cubrir la guerra, ¿no? Todas esas crónicas de guerra, yo no las guardé, pero estaban en los archivos de Barricada, ¿verdad? Nunca pensé hacer un libro, sin embargo, años después de la derrota electoral de 1990, a finales de los 90, yo empecé a tener pesadillas recurrentes en las que veía morir jóvenes, había estallidos de bombas, había gente disparando, bueno, muertos, sangre. Me despertaba a medianoche, al principio no identificaba bien que se trataba de eso, y como las pesadillas no me dejaban dormir, comencé a escribirlas. Cuando empecé a escribir los relatos, me di cuenta que eran las cosas que yo recordaba, que las tenía como tapadas por una losa, ¿verdad? Hubo algo en Nicaragua, un fenómeno extraño, que es que después de la derrota de la revolución, mucha gente que participamos en la revolución como que pusimos una lápida y dijimos no se hable más de esto. Puede ser, tal vez, pienso, un poco por toda la derrota moral que significó, pues, toda la corrupción que hubo, el enriquecimiento de algunos dirigentes del frente, máximos dirigentes intermedios, que también como que nos llenó de vergüenza y nos manchó a un montón de gente que nos considerábamos sandinistas y que nos habíamos entregado, pues, a ese proceso de la manera más honesta, pues. Yo no sé si fue por eso o quién sabe por qué razón, pero mucha gente lo supe a raíz del libro. Miles de personas se quedaron sin hablar de eso, como me pasó a mí. De manera que yo empecé a escribir los recuerdos y se fueron convirtiendo en relatos. Entonces me acordaba de tal lugar, sí, aquí estuve con el fotógrafo tal. Entonces, ¿qué hice? Me fui a la UCA, a la Universidad Centroamericana, donde está la hemeroteca de Barricada, y comencé a buscar mis notas de la época, ¿no? Recogí alrededor de 20, 30 crónicas o más y empecé a cotejar los datos, ¿no?, del sueño que yo había tenido con el lugar y el registro que estaba escrito, ¿no?, en el periódico. Solamente que, bueno, eso lo voy a contar después, que yo traté de hacer en este libro, darle un toque más humano y volcar más la emoción, que en ese momento no se podía, porque obviamente en una crónica el periodista no se involucra, sino que narras los hechos, ¿no? En el libro sí cuento cómo me sentía yo al ver tal o cual escena. El asunto es que termino de escribir el libro en el año 2000. Lo llamo Banderas y Harapos porque había una canción de Carlos y Luis Enrique Mejía Godoy que se llamaba Bandera de Harapos, que era al ejército de Sandino. Era el soldado que combatía con Sandino. A mí me gustaba mucho esa canción. Sin embargo, cuando yo veo el resultado del libro, dije, ok, pues la bandera fue la utopía, el sueño, y los harapos es como estamos ahora, ¿no? En la realidad de tantas cosas no cumplidas, los problemas económicos, bueno, toda la situación que había en Nicaragua desde entonces y que nunca se resolvió, pues. El asunto es que yo escribo este libro en el año 2000. Sergio Ramírez hace el prólogo, el mismo prólogo exacto que van a ver aquí. Y yo cuando ya lo vi hecho y el prólogo y dije voy a publicarlo, me dio pavor, no porque tuviera miedo de represalias de nadie, sino porque fue como algo muy pesado ver todo eso, y lo guardé varios años. Y la gente me decía, bueno, ¿y tu libro? Alguna gente se lo enseñaba, mi esposo me decía, publicalo. Ahí fue quedando,
Y cada vez que yo trataba de volverlo a leer, comenzaba a llorar, a recordar todo eso, a deprimirme y pum, lo volvía. Era como desenterrar y enterrar los muertos, ¿no? Varias veces. Total que el libro quedó y finalmente en el 2016 decidió publicarlo. Le llevó el prólogo a Sergio Ramírez y me dice él así, aquí lo tengo, lo buscó en la computadora y era, bueno, igual, ¿no? Lo que yo había impreso, me dice, sí, así es, voy a revisarlo, a ver si le cambio algo y me dice, bueno, tan mal estamos que está exacto mi prólogo, así está la realidad y no le voy a tocar nada, a como estaba hace 15 años. Entonces salió el libro, bueno, podemos hacerme otra pregunta. Ay, no, sí, porque si no, no suelto la guitarra yo preguntando. No, yo quiero hacer dos subrayados. Primero una pregunta que no estaba contemplada y es que querría que nos dijeras la relación previa que hay con Nicaragua, por parte de tu papá. Sí. ¿Verdad? Y la otra cuestión, cuando habla de la losa, esa losa la hemos tenido que pasar muchos. Que nos fuimos a Nicaragua y que allí nos habíamos volcado pensando que era la panacea del proyecto político. Y desvestirnos de eso, asumir que por ahí no va, es un trabajo muy difícil. Es quitarse la piel de la serpiente para poder crecer. Y es muy difícil y algunos han quedado por el camino. Allá y aquí de nuestros internacionalistas. Tenemos gente que no nos entiende en nuestra situación actual, que siguen contemplando, bueno, incluso aquí podemos hablar de nuestra situación a nivel político en nuestro país, cómo nos cuesta quitarnos según qué vestido que hemos llevado durante años. Y hemos de ser valientes como para despojarnos y caminar de nuevo o dar un salto de gigante, ¿verdad? Pero ya. ¿Tu papá? Ok, bueno, mi papá fue Gregorio Seltzer, que fue un escritor argentino, investigador sobre temas latinoamericanos, y que cuando era muy joven, a los 30 años, investigando el golpe de Estado contra Jacobo Arbenz en Guatemala, en el año 1954, él se va, vivíamos en Argentina, bueno, yo no había nacido todavía, vivía él en Argentina, y él se va a la biblioteca de Buenos Aires y comienza a investigar sobre Guatemala y le aparece de casualidad la figura de Sandino como un patriota nacionalista, antiimperialista, y él lo cautiva la figura de Sandino y deja a un lado la investigación sobre Guatemala y escribe el primer libro que se llamó Sandino General de Hombres Libres. A los 2 años escribió otro que se llamó El Pequeño Ejército Loco. Esos libros fueron como la base para lo que fue luego la formación del Frente Sandinista, porque los guerrilleros andaban esos libros en la mochila, entraban clandestinamente a Nicaragua, incluso entró una edición en el año 57 que la sacaron a mimeógrafo, ¿verdad? En casas de seguridad, a la luz de la vela. A mi papá le llevaron un ejemplar que tenía espelma de vela y mi papá se puso a llorar de emoción cuando le dieron ese libro impreso así, ¿no? Entonces, cuando yo nací en el año 61, ya Sandino era pues como mi hermano, mi primo, ahí estaba en mi casa el nombre de Sandino todos los días, ¿no? Estaban los libros, hablaban, y entonces decían incluso el Sandino para referirse al libro, ¿no? El Sandino por aquí, el Sandino por allá y que se va a publicar en tal lado. Yo dibujaba sobre las pruebas de portada donde estaba el sombrero y la foto de Sandino, y yo le hacía gatitos y mariposas y qué sé yo. Entonces, o sea, fue una figura tan familiar que cuando, bueno, nos vamos exiliados a México, yo ahí conozco a la gente de la Nueva Trova Cubana, a Daniel Biglietti, conozco a los nicaragüenses, a los Mejía Godoy, que estaban exiliados y viajaban mucho a México, y comienzo a trabajar en actividades de solidaridad durante los recitales en el Auditorio Nacional, por ejemplo. Yo andaba con una lata recogiendo dinero para la lucha pues, en Nicaragua. Cuando triunfó la revolución y anuncian la cruzada de alfabetización, yo dije, yo me voy para allá. Y el primero que me dijo que no fue mi papá.
Y me dice, no te voy a dejar ir porque vos no sos maestra, no vas a poder enseñar. Además, nunca estuviste en la montaña, nunca saliste ni fuera de la casa, a ninguna parte sola. Y entonces, bueno, fue una pelea de una semana que mi papá no me hablaba porque, bueno, yo no le hablaba enojada, ¿verdad? Porque él me decía, no vas y no vas. Hasta que un día que vio que podíamos pasar eternamente sin hablarnos, me dijo, quiero que me des un solo argumento válido para que te deje ir. Y yo de atrevida realmente le digo, bueno, le digo, sencillo, le digo, vos hiciste la teoría, le digo, déjame hacer la práctica a mí. Y mi papá, que era un amor, me dijo, bueno, tenés razón, me dice, te voy a pagar el pasaje para que te vayas. Y entonces así llegué a Nicaragua, me integré a una brigada de la universidad y bueno, a la semana tenía montones de amigos que nunca me había logrado adaptar en México como lo hice en Nicaragua. No sé si porque hablamos de voz también como en Argentina, pero fue así como que hubo una química inmediata, ¿no?, con el país. Pasamos. Vamos a hablar de otro papá. Fernando. Fernando Cardenal. Bueno, Fernando Cardenal era por ahí en el video salían fotos de él. Él fue un sacerdote jesuita que fue el coordinador nacional de la alfabetización. Y Fernando fue el alma de la cruzada, ¿no?, porque estaba metido en todo, desde la formación de las brigadas de alfabetizadores hasta del último par de botas que tenía que ir para tal lado. Ahí en el video aparece una carta impresa en barricada que decía hija de César en la cruzada. Esa fue una carta que yo le mando a Fernando desde la montaña, y él personalmente se fue al periódico, eso me lo contó después Carlos Fernando, se fue personalmente a dejar la carta para que la publicaran. Fernando era una persona increíble, porque un hombre sumamente generoso, entregado a lo que quería, muy firme además en todo el proyecto de lo que fue la alfabetización, la coordinación, y bueno, era realmente como tener un papá, ¿no?, ahí para todos los brigadistas, no solo para mí, que me tocó trabajar con él un par de meses previo a la cruzada. Y bueno, yo creo que realmente la cruzada no hubiera sido lo que fue sin él. ¿Llegó a ver tu libro? No llegó a ver mi libro. Fernando sabía que yo que había escrito el libro. Yo le conté por amigos comunes que me lo encontraba a veces en reuniones, en los 90, en el 2000, y le dije, escribí las cuestiones de la cruzada, las historias. Entonces él me decía, dámelo, lo quiero leer. Y yo le decía, bueno, pero todavía no lo voy a revisar bien. A mí me daba mucha vergüenza dárselo porque pensaba que podía estar mal escrito o algo. El asunto es que cuando previo a la publicación, me lo encontré en un supermercado en 2015, finales. Y me dijo, ¿qué pasó con tu libro? Y le dije, fíjate que ahora sí lo voy a no le dije fíjate, le dije fíjese, porque yo no lo trataba de vos. Fíjese, padre, le digo que ahora sí lo voy a publicar. Entonces me dijo, pásamelo ya que lo quiero leer, me urge, me dice. Entonces le dije, no, ya está listo, voy a México en diciembre, porque fui a ver a mi hermana, y en enero que yo venga lo busco y se lo entrego. Volví en enero, no lo busqué porque obviamente el trabajo, esto, el otro, y en febrero él se enfermó gravemente, o sea, estuvo en el hospital casi un mes y falleció el 20 de febrero. Entonces, pues me quedé con el pesar, ¿no?, de que no lo pudo leer. Aunque dice Pinita Vigil que él lo leyó. Claro. Yo quiero subrayar de Fernando. Uno, ¿la frase la recordás? Ok, sí, y justamente en el video yo terminé con esa frase de Fernando, que se la dijo además a Daniel Rodríguez Moya, un español de Granada que lo entrevistó para un periódico. Él le dijo, llegará el día en que los jóvenes volverán a salir a las calles a hacer historia. Entonces, yo quise terminar el video justamente para dejar como abierto ese mensaje que yo quiero decir también en este libro, ¿verdad? Este libro se publica 2 años antes
de la rebelión de abril del año pasado. Y a mí me sorprendió mucho porque sin yo pensarlo ni pretenderlo, el libro se convirtió como una herramienta para el trabajo con la memoria. Lo presenté en varias universidades, en la UPOLI, en la UCA, 7 veces en distintos grupos. Los profesores lo daban a leer y me llamaban para que luego yo llegara a hablar con los muchachos, ¿no? Y en todas las actividades que tuve, en todos esos encuentros, yo sentí siempre a los chavalos con la inquietud de que cómo cambiamos esto, ¿no? Hasta me decían a mí y a Marlene Álvarez, una amiga cantante que me acompañaba en la presentación cantando canciones bellísimas, los chavalos nos decían, ¿qué hacemos? Pues, ¿cómo podemos nosotros hacer una revolución ahora? ¿Cómo nos sacudimos de todo esto? Pues, 2016, 2017. A mí siempre me impactó esa conexión natural de Fernando con los jóvenes, con la sociedad, la vitalidad. Y esta frase, los que estamos viajando a menudo y estamos en Nicaragua, se acusaba tantísimo a los jóvenes de ser plásticos, rositas, de que no están por la labor. Y nos quedamos admirados de lo que pasó a partir de abril. Que había alarmado todo eso y, por tanto, ¿qué razón tenía Fernando con eso? Y otra cosa que quiero decir de Fernando es que en una conversación en los años 90 con unos cuantos comandantes, y él denunciaba la subida a la economía y al bienestar y a la élite por parte de cuadros altos y no tan altos de los sandinistas, le acusaron, él denunció y él dijo, alguien de los comandantes dijo, usted ha hecho voto de pobreza, nosotros no. Y yo creo que vale la pena dejar constancia de ese argumento. Bueno, pasa el tiempo y yo diría, has recogido el libro, todo eso, pero ¿qué valoración haces de vos misma y de tu obra en ese trayecto de vida, ¿no? Que queda recogido en el libro, ¿verdad? Pues creo que me ha ayudado a unir los pedazos, ¿no? que menciono ahí, ¿no? Que siento que mi vida está como partida en distintas etapas o vivencias y duelos repetidos, ¿no? Lo único que lamento es que ahora volvemos a caer. Siento que el libro llegó un poco tarde, siento que mi libro llegó tarde porque no logró evitar que repitiéramos el pasado, ¿no? Y que Nicaragua volviera a caer en este ciclo de muerte, de violencia y peor aún de represión en que está en este momento. Pero justamente en ese, o sea, nos vamos cambiando de piel, como decía yo antes en esta imagen de la serpiente, ¿verdad? Y hay veces que no nos damos cuenta, o sea, yo tengo debates con algunos compañeros de allá y acá sobre el tema, pero lo digo porque no sé en qué conversación con vos salía la imagen de tu hija y la conversación con ella, ayudándote incluso a aterrizar de nuevo en esa nueva piel. Sí, yo lo mencionaba en las palabras que di aquí el día de la premiación. Pero ellos no estaban, la mayoría de ellos no estaban. Sí, no, por eso voy a contar. Es que las primeras manifestaciones a las que asistí después de abril del año pasado, como periodista, pero también a veces estaba trabajando y no trabajando, a veces iba porque quería ir y quería participar y caminar y todo. Empezaron los estudiantes, salieron y empezaron gritaban consignas, patria libre y vivir, porque ya cambiaron la consigna, ya no es patria libre o morir, sino que ahora es patria libre y vivir, o patria libre para vivir, dicen los jóvenes, ¿no? Y de pronto veo que están quemando una bandera del frente, ¿no? Y fue como en mayo, junio, y yo estaba con mi hija, que tiene 19 años ahora, y le dije yo, ay no, eso no lo puedo ver, eso yo no lo veo, y me volteé, y entonces me dice, mira mamá, me dice, pero están quemando la bandera, me dice, de Ortega, que no sé qué. Entonces le digo, mira, con esa bandera nosotros enterrábamos a los compañeros que morían, esa era mi bandera, y entonces me dice ella, no, pero con una madurez que la veo yo en todos los jóvenes de Nicaragua en este momento. Me dice, no mamá, esa no es tu bandera, no te confundas, me dice. Esta es la bandera que Ortega secuestró. Y yo dije, wow,
Ah, pues sí, pues que la quemen entonces, ¿verdad? Pero, o sea, realmente es eso, o sea, cómo los símbolos ya ahora pasan a ser, o sea, los colores rojinegros se han convertido ya en un símbolo de represión, un símbolo de muerte. Y la bandera azul y blanco, que hasta abril pasado pues era solamente la bandera de Nicaragua, es una bandera que se ha hecho emblemática y que es considerada por un lado por el gobierno como una bandera subversiva, como un símbolo subversivo, terrorista, y por otro lado, en manos de la gente, es llevada pues con orgullo realmente, ¿no? La gente sale a riesgo de que lo echen preso, porque hoy en día en Nicaragua te llevan preso por salir con una bandera a la esquina, con una bandera azul y blanco, o por inflar globos azul y blanco, que fue otro recurso que la gente en su creatividad maravillosa inventó, o por tirar pintura azul y blanco en una carretera, ¿no? Como formas de resistencia cotidiana, porque las manifestaciones están prohibidas desde septiembre por la policía. Entonces, hay una cosa con los símbolos y los colores que no deja a uno de revolcarlo de pronto, ¿no? Porque decir, bueno, ¿qué pasó aquí, no? El mismo tema de derecha o izquierda, ¿no? Yo digo, ya en Nicaragua la polémica no pasa o el debate no pasa porque si sos de izquierda o es de derecha o porque Daniel Ortega fue revolucionario, sino que pasa por los deseos de un pueblo de liberarse, de defender su derecho a pensar distinto, a tener otra idea, a publicar sus opiniones, a salir a la calle a pegar 4 gritos y el régimen que no le lo permite, ¿no? O sea, pasa por los derechos humanos frente al avasallamiento de la policía sobre los manifestantes, al hecho de que nuestros colegas están presos. Yo tengo 6 periodistas que están presos, digo, tengo porque son mis colegas, 2 de ellos mis amigos, Lucía y Miguel, presos desde hace meses, recluidos en celdas de 2x3, sin derecho a un libro, sin derecho a la luz. Entonces es una situación que uno dice, bueno, ¿en qué momento esta gente se transformó en esto, ¿no? En las personas que ellos combatieron hace 40 años, ¿no? Y nuevamente, 40 años después, Nicaragua está inmersa otra vez no hay una guerra civil, pero hay una guerra de Estado prácticamente contra la gente desarmada. La pregunta que tenía era que desglosara esos harapos, cuando yo hablaba antes del harapal, ¿no? Y ahí entró, y con lo que eso significa del despojamiento. Pero en fin, había, igual ahora con las preguntas que se hagan se puede prolongar más en esto. Hablabas también ahora de izquierdas, derechas, ¿dónde queda los que nos sentimos de izquierdas y que defendimos? ¿Qué cambio hemos tenido que hacer? Ahora somos acusados de que estamos en el mismo bando que Trump, ¿no? En el mismo bando que NAR, que estuvo de visitita con los eurodiputados y demás, ¿no? Cuesta mucho, pero claro, misericordia es en primer lugar. O significa democracia, o derechos humanos, y después ya veremos qué tipo de estructura política nos damos. Pero quien ha hecho perder la partida no ha sido el pueblo, ha sido quien ha gestionado aquella revolución y los que han consentido que se gestionara de esta forma a lo largo de los años. Esos son harapos. Y lo digo yo que estoy aquí y que no tengo que viajar, ¿verdad? Pero denuncio eso justamente. En todo caso, volvamos a la parte literaria. Mi última pregunta, antes de que cederle la voz a nuestros asistentes. Ya no como periodista, sino como escritora, recorrido, dificultades, horizonte a corto plazo y quizá a más largo plazo, ¿qué proyectos, retos? Bueno, tengo en proceso un libro que se va a llamar Crónicas de Abril, que son las entrevistas y reportajes que he hecho en el último año justamente a toda esta situación. No he podido dedicarme de lleno porque yo vivo de mi trabajo,
En diciembre del año pasado, la agencia para la que trabajaba, la agencia de PA, cerró el servicio en español y bueno, me quedé sin trabajo. Ahora soy freelance para Deutsche Welle y AP, lo que significa que si no les convenzo de publicar tal o cual nota, no me la pagan, ¿no? Entonces no tengo como que mucho tiempo para pensar en literatura, aunque no he dejado de ir armando este libro, pero pues en primer lugar tengo que ver cómo sobrevivo, ¿no? Con el día a día, porque es terrible, pero los medios, los grandes medios de información, si no hay muertos, no quieren nota, ¿no? Y entonces te dicen, no, eso no interesa. Bueno, liberaron a 100, excarcelaron, corrijo, a 100 presos, porque no los liberan, sino que los mandan casa por cárcel. Así han salido todos hasta ahora, los que han salido, los 300 y piquito que el gobierno excarceló. Entonces, bueno, pero tiene que ser un número grande para que ya a las agencias les interese o a las televisoras, ¿no? Proyectos, bueno, eso, seguir trabajando como periodista y ver la posibilidad de continuar publicando, ¿no? Y de tratar de plasmar toda esta historia que es inédita en Nicaragua, o sea, es una revolución, pero esta vez es una revolución pacífica y eso es lo que la hace maravilloso, pues, porque la gente está absolutamente desarmada, sale a la calle a defender lo poquito de la mínima forma que puede, su derecho a hablar, a reclamar, a poder participar en el país, ¿no? Que no lo secuestre un grupo de gente. Pero si estás saliendo este material a raíz de abril, ¿lo vas a publicar en el extranjero? ¿Lo vas a publicar en Nicaragua? ¿Cómo va a continuar tu tranquilidad personal? Bueno, es que tranquilidad nadie tiene. Aunque no publique nada, nadie vive tranquilo ahora ya, ¿no? Y los periodistas, sobre todo, estamos como en la mira. Hay un escritor, colega periodista también, Arquímedes González, que acaba de publicar un libro que se llama Como Esperando Abril y hasta ahora no ha tenido problemas, ¿no? Es un libro que también recoge los episodios más importantes de esta rebelión y pues yo lo publicaría en Nicaragua, ¿por qué no? O sea, es parte de la misma resistencia, ¿no? Bueno, pues te esperaremos aquí para hacer otra presentación del libro. Okay. Hasta aquí nuestro conversatorio a dos y pasamos las preguntas a... Moltes gràcies, Miquel, Gabriela. Bueno, es un placer escucharles. Evidentemente te esperamos acá. No sé cuándo, pero te esperamos de nuevo acá, ¿eh? Cuando le oí hablar, por cierto, te tenía muy presente porque estamos armando una actividad para finales de mes sobre periodismo y derechos humanos. Ya te diré cómo va el asunto bueno. Y te pasaré. Yo vuelvo. Y te regresas para acá. Y luego también, solo una referencia a Joan Alsina. Esta casa cada año entrega también el premio Joan Alsina de Derechos Humanos, en memoria de Joan Alsina. Bueno, venga, vamos a aprovechar el tiempo. Recuerden que se va mañana, es decir, no hay mucho margen más, ¿eh? Regresará, pero mañana se va. Por lo tanto, intenten armar las preguntas, si pueden ser muy concretas, para que así podamos dar más juego entre ustedes, pero disponemos de un cuarto de hora, creo. O comentarios, si alguien quiere Sí, comentar algo, aunque no exactamente. pregunten. Ustedes me dicen y yo me acerco gustosamente y les entrego el micrófono. Primera. Bueno, encantada de estar aquí, escucharte. Solo tengo un par de preguntas muy puntuales. La primera era en cuanto a si hubo censura del libro o no, porque bueno, me impresionó mucho cuando salió publicado. Me dio incluso un poco de temor el año pasado por todo lo que pasó. Bueno. Y la segunda es sobre la alfabetización, es decir, si un poco más o menos saber los resultados, qué se sabe, o sea, cómo incide en la actualidad el proceso de alfabetización, porque bueno, lo cuentas aquí, pero quizás podríamos saber un poquito más. Bueno, el libro no ha sido censurado, se vende en las librerías allá, se vende en el aeropuerto también. Es curioso porque en algunas presentaciones del libro han llegado gente que me dicen,
dedícaselo por favor para el general fulano, pues, del ejército, ¿no? O para el ministro tal. Incluso funcionarios del gobierno han querido comprarlo y lo leen a escondidas. Eso es lo que me contaron, que la gente lo tiene, pues que no lo lee libremente, ¿no? Con respecto a la cruzada, bueno, la alfabetización bajó el índice de analfabetismo del 52 al 12% en 6 meses. Luego siguió una etapa de sostenimiento, que le llamaban, que los brigadistas que se podían quedar 1 o 2 meses más se quedaron, y luego vino la alfabetización de adultos, que era para reforzar la educación de adultos, que era para reforzar los conocimientos de los que habían sido alfabetizados. Sin embargo, todo esto quedó truncado porque ya en el 81, finales, comenzó la guerra de la contra, y entonces comenzaron a atacar a los maestros rurales, las escuelas que se construían, los brigadistas que todavía llegaban. Ahorita el índice de analfabetismo no lo manejo, pero creo que anda otra vez como por el 30 y pico, 40%. Si alguien sabe aquí, pues… y bueno, el gobierno ha anunciado algunas campañas, pero son pues que el Yo Sí Puedo, un método cubano que prácticamente obligaron a los niños de secundaria a hacer servicio social enseñando con unos cassettes, con unos videos, alfabetizar, pero no se puede, o sea, fue algo muy mecánico, los estudiantes lo hacían para cumplir un requisito en su colegio, no fue para nada la epopeya que fue la cruzada de 100.000 jóvenes que fueron voluntariamente, ¿no? Y vivieron además en las casas de los campesinos. Quería mencionar, porque me acordé ahora, que Fernando Cardenal, su sueño era, antes de morir, era el de hacer una cruzada ecológica. Y eso me lo comentó también cuando me lo encontré en el supermercado. Me dijo, mi sueño es hacer una cruzada ecológica donde otra vez movilicemos a todos los estudiantes, pero para sembrar árboles, y que además llegaran con el mensaje ecológico, ¿no? De proteger el ambiente, contra la tala, contra las madereras. Él tenía todo ya como un proyecto, y me dijo que iba a buscar fondos internacionales para financiarlo, porque obviamente el gobierno no lo iba a apoyar. Con respecto a las cosas positivas de la alfabetización, sé que todavía muchos brigadistas, tal vez no la mayoría, pero bastantes, mantienen contacto con sus familias. Yo misma veo a don Juan, a doña Francisca, ya aparecían en el video. Doña Francisca murió en octubre pasado, pero varios de los muchachos que yo alfabeticé siguieron estudiando. Uno de ellos se graduó de ingeniero forestal y llegó a la presentación del libro y lo contó en público. Fue muy emocionante porque había 700 personas el día del lanzamiento del libro en la universidad, en la UCA, y ellos se pusieron de pie y hablaron también. Sergio Ramírez, que presentó el libro, dijo, a ver, ¿cuántos aquí alfabetizaron? Y entonces empezaron a levantar la mano, ¿no? La gente. Y entonces, ¿cuántos de ustedes ven todavía a sus papás, a sus mamás? Entonces ya no tanto levantaron, pero luego dimos el micrófono y la gente empezó a contar sus historias, ¿no? Fue una catarsis colectiva, ¿no? De 2, 3 generaciones juntas durante casi 4 horas que duró la actividad. Bueno, muy buenas noches a todos, ¿verdad? Yo soy de Nicaragua. Quiero felicitarla por este libro que está presentando el día de hoy, y de verdad de que sentí como vivirlo, ahorita su experiencia y esto que ha pasado sobre ir al campo y todo esto, bueno, que igual de manera pues yo también he trabajado con ONG, con niños y niñas y adolescentes, y esto de la represión que está hablando del libro, que ha tocado el punto también de esto, pues entonces igual manera pues yo me pongo en su lugar, porque tengo un hermano que está ahorita en Estados Unidos y está detenido, está preso y tiene 6 meses por esto mismo de la represión. Y entonces, claro, yo me gustaría saber que cuándo va a publicar el libro en Nicaragua, porque de igual manera a lo mejor mis familiares podrían llegar allá a Managua y podrían ver la presentación del libro.
Y bueno, muchas gracias a esto. Bueno, Sí, gracias. A todos ustedes. Te referís al nuevo, ¿verdad? Al que estoy, bueno, primero tengo que terminarlo. Me falta como un 40% más o menos. Estoy esperando que esta situación se resuelva, se defina para poder cerrar, ¿no?, el libro, pero a ver. Mucho gusto, gracias. Un comentario y una pregunta. El comentario es un comentario de agradecimiento a toda la familia Seltzer, porque por todo lo que ha mostrado de Nicaragua, ¿no?, desde tu papá. Y por otro lado, agradecimiento también, venía escuchando en la radio la historia, esta semana estamos celebrando, pues, es una palabra horrible lo que voy a decir ahora, estamos recordando lo que pasó en la plaza Tiananmen en China hace 30 años. Y venía escuchando en la radio un reportaje radiofónico sobre la historia del muchacho que todos recordamos la imagen del que se puso delante del tanque, ¿no?, y obligó a que el tanque retrocediera o se diera la vuelta. Nunca me había parado a pensar qué fue de ese muchacho. Según los rumores, parece que se lo llevaron un grupo de personas vestidas de civil y lo desaparecieron, como se calcula 2.000 personas más. Y gracias a un periodista que le dio esa curiosidad, hoy he podido saber la historia de ese muchacho, que todos lo tenemos en la memoria, pero yo nunca le había puesto nombre. Y hoy hasta supimos el nombre. Como es un nombre chino, no lo puedo ahora reproducir, pero bueno. Entonces, quiero decir con esto que el agradecimiento es porque creo que eso da sentido al periodismo. El periodismo se nos olvida a veces, los periodistas nos olvidamos a veces que el periodismo no es solo la actualidad. García Márquez creo que dijo, no es solo llegar el primero a contarlo, sino el primero en contarlo bien, ¿no? Y a veces rescatar la memoria desde el punto de vista periodístico y vivencial que has hecho tú me parece fundamental. Creo que es muy necesario por lo que pasó en Nicaragua, así que este libro, más que bienvenido. Yo cuando lo leí, y esta es la pregunta, me fijé en un detalle que me pareció muy honesto de tu parte, que fue la autocrítica, y querría que ahondaras un poco en eso, ¿no? Tú mencionas que los comandantes de entonces, los que dirigían la revolución de entonces, empezaron a verlos ustedes cómo paseaban en camionetas, con ciertos lujos, y cómo la gente de la base o la gente que había creído en la revolución, como nos pasa a todos cuando nos embelezamos con un amor, empezaron a justificar lo que ya empezaba a ser injustificable, ¿no? Entonces quisiera que si podías comentar algo de eso. Sí, bueno, eso es parte del desencanto, ¿no?, que muchos tuvimos, porque ya en los últimos años, cuando ya la guerra era insostenible, los periodistas, sobre todo que trabajábamos para medios sandinistas, nos dábamos cuenta de muchas cosas, ¿no? Yo viajé por casi todo el mundo con Daniel Ortega y con otros comandantes también, con Carlos Núñez, con Bayardo Arce, con el mismo Sergio Ramírez. Y las delegaciones, sobre todo las que viajaba Daniel Ortega, eran delegaciones aparatosas, ¿no?, de 60, 70 personas. Y ahí había de todo, ahí había ministros que salían con viáticos, compraban, derrochaban el dinero. A mí me dolía realmente, porque muchas veces a mí me decían, bueno, estaba tal vez cubriendo algo en la montaña y me decían, te llaman de Managua, tenés que volver, y era que vas para Moscú, pues, con Daniel Ortega. Entonces salía 2, 3 días después, todavía iba con mi cabeza el recuerdo de los muchachos combatiendo, heridos, muertos, y de pronto ya estábamos en ciudades, pues, donde yo veía a la gente de la delegación que iba a las tiendas, ¿no?, gastaban, traían cañas de pescar de $120, unas locuras así, ¿no? Entonces uno empezaba como a cuestionarse todo, ¿no? El tema ético, ¿no? Sobre todo, bueno, como yo menciono en el libro, uno mismo llegaba a justificarlo porque decíamos, bueno, son los comandantes, no pueden vivir en un rancho, tienen que vivir en una casa buena y tienen que andar en camioneta porque no pueden andar en bicicleta. Entonces uno mismo se autocensuraba y justificaba todo eso. Por eso también yo me he sentido muy responsable de cosas que han pasado, de las cosas que pasaban allá, ¿no? Si bien yo nunca estuve en la esfera del poder,
pero bueno, como periodista de un medio oficial, uno llegaba también a justificar esas cosas, ¿no? Y a censurarse, autocensurarse al momento de escribir. Quería mencionar algo, porque tocaste el tema de la memoria, que cuando salió publicado el libro, empecé a recibir centenares de mensajes de la gente que lo leía, y entonces la gente mayor me decían, gracias por haber escrito este libro, porque yo viví todo eso y yo no me había atrevido ni siquiera a recordarlo. Y ahora me siento orgulloso tal vez de que fui a alfabetizar, o que iba a cortar café, o que fui, o que apoyé la revolución, ¿no? Y también recibía mensajes de jovencitos que me decían, gracias por escribir este libro, porque yo no sabía lo que había pasado, y ahora mi mamá nunca me contó nada de eso, y ahora yo estoy hablando con mi mamá o con mi padre sobre sus historias, ¿no? Como que todos nos pusimos esa lápida encima. Entonces posibilitó también un diálogo, y además un diálogo muy cuestionador de parte de los jóvenes, ¿no? Porque ahora lo que uno escucha, sobre todo de esta nueva camada que vino después de abril, es que, bueno, cuestionan fuerte todo lo que fue la revolución, ¿no? Y te dicen, bueno, nosotros no queremos nada parecido, no queremos otra dirección nacional, ni queremos un caudillo como Daniel Ortega, queremos un movimiento donde no haya líderes visibles, donde podamos cuestionar y criticar lo que no nos gusta, y que no nos regañen, por eso nos marginen o nos maten, ¿verdad? No, yo quería complementar. Yo hice una asignatura en mis años jóvenes que era historia oral, y yo querría eso, insistir desde aquí para a ver cómo se puede desarrollar eso en Nicaragua. Pero antes de que se acaben, que desaparezcamos, aquellos que vivieron, aquellos que vivimos, hay que desarrollar una historia oral, porque es con esa historia oral que se hace la historia. Y ahí también recojo la otra cosa del libro, entonces magnífico, genial. Ahora, por su cuenta, el prólogo es un tesoro, y del tesoro prólogo es historia con mayúscula a partir de las historias con minúscula. La tuya, la mía. Incluir a todos los protagonistas. Exacto, ¿no? Ese es el valor que tiene ese libro, que es coral, desde ti, pero cómo vas incorporando, y tiene ese valor complementario que en nuestra cotidianidad de Cataluña pasa lo mismo, ¿eh? Es coral. Cada quien con su pequeña historia va haciendo historia. Me pasó algo curioso en febrero del 2017. Presenté el libro en Ocotal, en el Instituto de Liderazgo de las Segovias, que dicho sea de paso fue una de las 9 ONGs que Ortega mandó a clausurar en diciembre pasado. Presenté el libro, me llevó Aide Castillo, que es una conocida ambientalista defensora de derechos humanos, exiliada actualmente en Estados Unidos por las amenazas que recibió. Y Aide me dijo, te voy a tener un público especial, me dijo, andate preparada para cualquier cosa. Y la gente que llegó a la presentación del libro, la mitad habían sido en una población más bien rural, ¿verdad?, de las comunidades de Nueva Segovia. La mitad había estado apoyando al ejército sandinista en los 80, o eran hijos de soldados sandinistas, y la otra mitad eran hijos de contras o eran ex-contras. Y recuerdo que en la parte final que estábamos conversando, dijo, yo había hablado, ¿verdad?, del libro, entonces yo dije, nosotros luchábamos por un país mejor, y hablé de los contras, que los contras, ¿verdad?, habían atacado, bla, bla. Y tomó la palabra uno de ellos y me dice, me va a disculpar, yo participé en la resistencia, yo fui contra, y yo también quería un país mejor. Y yo me quedo, porque es eso, ¿no? O sea, Nicaragua está como está también porque no hemos podido tener como un proyecto de nación que involucre a todos, donde podamos aceptar esas historias también. Mi libro no tiene relatos con protagonismo de la gente que luchó del otro lado, porque bueno, yo estoy contando lo que yo viví, pero eso es importante para el rescate de la memoria también. Vamos con otra pregunta. Gabriela, con todos los brigadistas que fuisteis en la época, supongo que
tienes contacto, y hay algunos que continúan defendiendo a Daniel y tal. ¿Cómo está ahora? ¿Hay gente que se ha quedado? ¿Tienes contacto con gente que todavía pues, defiende a Daniel? ¿O cómo está el tema allí con los que estuvisteis haciendo la revolución y ahora pues ha pasado todo? Sí, todo o sea, esto? la gente como de mi generación, ¿verdad? Bueno, sí, obviamente hay una parte que defiende, que apoya al gobierno, que incluso yo tengo amistades que me dicen, yo no estoy de acuerdo con todo esto, no estoy de acuerdo con la represión, no estoy de acuerdo con que hayan matado a 300 y pico de personas en 6 meses, que fue la etapa cruda de las protestas. Pero bueno, lo otro tampoco, porque lo otro es la derecha, o lo otro es Estados Unidos, o yo no me voy. Incluso una amiga me dijo, si yo me salgo del frente, ¿a dónde me voy?, dice. Entonces mucha gente está como por lealtad histórica con uno mismo, ¿verdad? O con sus pensamientos, o con el recuerdo de aquello que fue, ¿no? Yo por lo menos rescato el recuerdo de lo que fue, pero digo que eso fue eso. No tiene nada que ver con lo que hay ahora, ¿no? En Nicaragua no hay una revolución, ni Daniel Ortega es un revolucionario tampoco. Complemento, tengo no sé cuántas personas danielistas en mi WhatsApp. Me envían cada mañana ositos de peluche con frases blandiblue, florcitas del campo con frases también del tipo Bucay, ¿no? O sea, han perdido la carga ideológica. Paz y amor es el lema de ellos, ¿no? Han perdido carga ideológica. Fe, familia y comunidad. Además está una cosa toda revuelta ahí con la religión, con perdón del padre. Pero ahora, no, dicho sea de paso, la Iglesia Católica en Nicaragua en estas protestas ha tenido una participación genial, pues, de apoyo a la gente realmente, de denuncia. Por eso se llevaron exiliado desterrado al obispo Silvio Báez al Vaticano, ¿no? La Iglesia Católica, yo que no soy creyente de ninguna religión, le dije a Báez cuando lo entrevisté, le dije, ustedes son mis ídolos, y me dice, no hay que tener ídolos, porque por los ídolos es que estamos como estamos, dice. Y sí, muy bien la Iglesia Católica en su papel de misericordia, pero la Iglesia nicaragüense es tremendísimamente conservadora. Y la desgracia, mi punto de vista, y soy sacerdote, es que cuando todo esto acabe, van a querer su trozo de pastel, de poder. Y por tanto van a continuar defendiendo cosas que aquí, como Iglesia Católica, no se atreven a defender, como el aborto terapéutico, ¿verdad? Y como otros argumentos. O sea, como Iglesia que soy, quiero estar abajo, en la base, y desde la base ayudar, pero sin esa contrapartida de poder que me corresponderá, porque he estado arriesgando mi vida y la de los míos. Ahí está. Pero que la Iglesia de Nicaragua siempre estuvo en la otra parte de la teología de la liberación es clarito, transparente. Estamos ya, digamos, en la frontera aquella que deberíamos pensar en irnos, pero hay una palabra pedida, hay 2 palabras pedidas y casi podríamos terminar aquí si hay una más. Por lo tanto, si os parece bien y para agilizarlo, yo propondría que hicieran las 3 preguntas o observaciones juntas, ustedes responden y damos por terminada aquí esta sesión, ¿de acuerdo? Pues vamos por orden, el caballero fue el primero que me pidió. Gracias. Hola, Gabriela. Yo hace 15 años que llegué a Nicaragua la primera vez y me pasó un poco como a ti. Llegué a Jinotega, las montañas del lago Apanás al norte, en comunidades campesinas realmente pobres, faltaba de todo. Era una situación que a mí me chocó tremendamente. Luego, después de ese primer viaje, con mi esposa hemos ido cada año 2 o 3 veces a Nicaragua y seguimos yendo. Entonces, una de las cosas que yo he visto a lo largo de todos esos 15 años que llevamos yendo a Nicaragua es que durante mucho tiempo la gente en Nicaragua, mientras se iba todo bien, la economía, los pelas, todo se movía, todo el mundo miraba para otro lado. En el momento en el que desaparece Gerty Levites, que parecía como era la última opción de poderle hacer un freno a Daniel, cuando muere de esa manera tan repentina como murió, se acaba, yo creo que la esperanza. Y Daniel, cuando consigue el poder, se alía con todos esos poderes y todo el mundo, como le va bien y hacen plata y se mueve el dinero, no sé qué, miran para otro lado. ¿No crees que llega un momento en el que
todo el mundo sigue siendo un poco, o fue un poco cómplice también de ese proceso, hasta llegar finalmente a lo de la seguridad social, el incendio en la reserva, las talas y los estudiantes, lo del INS, hasta que empiezan a quitarse las máscaras un poco y la gente empieza a luchar, sobre todo los jóvenes, ¿no? Bueno, he de decirte que me dio mucha rabia leer tu libro, porque cuando lo leí, aunque sabíamos ya de algunas de las linduras que hacía Daniel Ortega con el movimiento de mujeres, fue como constatar mucho esta realidad. Yo aterricé en el 85 en Nicaragua y mordíamos mucho el leño, ¿no? Entonces, el confrontarme con todo este derroche que ya se ha hablado me generaba mucha emoción, pero mucha rabia, ¿no? De realmente quedaba constancia de alguien tan cercano y tan metido, aunque no en la cúpula del poder, pero sí en los medios dentro del poder, ¿no? Pudiera reflejarlo. La pregunta es ahora, junio es un mes decisivo para Nicaragua, ojalá. Como periodista, ¿qué visión tenés de estos acontecimientos que pueden ocurrir? Está todo lo del canal, está todo lo de la OEA y demás. ¿Qué análisis global puedes hacer? Si hay algún... Bueno, yo le quería pedir a Gaby que para dejarnos a todos el corazón calentito, afianzar la memoria y dejar una luz de esperanza, especialmente para todos los niños, que hable de la gallinita. Bueno, nadie más, ¿verdad? Okay. Sí, ok. Lo que planteaba él, si fue lo que pasó en abril fue el estallido de una olla de presión. O sea, los que nosotros, muchas personas pensábamos, incluso a veces yo lo pensaba también, aunque después tuve ya el contacto con los estudiantes a raíz de lo de mi libro, pero nosotros decíamos, la sociedad está dormida, la juventud está dormida, no reacciona. Ortega había sellado una alianza estratégica con el sector privado, la iglesia también muy contenta, muy cómoda, nadie decía nada. Las cifras de crecimiento económico iban para arriba, las exportaciones. Sin embargo, y lo quiero mencionar porque ella lo planteó también, las mujeres, el movimiento de mujeres comenzó como a dar la pauta, la señal de alarma desde hace muchos años de que esto iba mal. En las manifestaciones las mujeres comenzaron a enfrentarse con la policía, todavía se podían hacer manifestaciones hace 6, 7 años, aunque no las dejaban avanzar, pero llegaban hasta cierto punto, les gritaban a los antimotines, regresaban. Por otro lado, también los derechos humanos, los activistas de derechos humanos estaban también caso por caso denunciando. Fue como un trabajo de hormiga que, sin embargo, no era visto, como usted dice, todo el mundo volvía a ver para otro lado. Los periodistas cubríamos tal vez otras cosas, aunque había periodismo investigativo, pero ya cuando Ortega sube al poder en 2007 y se empieza a centralizar la información, ya todo el acceso a las fuentes se cae, entonces tampoco había cómo escribir, ¿no? Porque no podíamos publicar solo cosas de la oposición o cosas críticas, sino que necesitábamos información oficial y no teníamos acceso a eso, ¿no? Daniel Ortega, en 12 años que lleva en el poder, jamás ha dado una rueda de prensa, nunca. Y solo ha dado entrevistas de prensa a periodistas extranjeros a raíz de la crisis, para tratar de proyectar su imagen, ¿no? Y defender sus argumentos hacia afuera. En el caso de ella, bueno, ¿cómo veo el panorama? Bueno, este mes es decisivo porque el 18 de junio se vence el plazo que el gobierno acordó con la Alianza Cívica para liberar a todos los presos políticos, liberar definitivamente, no excarcelar, que es lo que estaba haciendo, mandarlos a su casa bajo arresto domiciliario, sino liberarlo y anular todos los juicios, de manera que el gobierno no pueda el día de mañana volverlos a acusar, ¿no? Por los mismos delitos. Por un lado está eso, se vence el plazo, muy poca gente cree que Ortega los va a liberar como lo prometió. Por otro lado, en este mes de junio también se empieza a aplicar las sanciones de la ley NICAAC de Estados Unidos.
Son sanciones individuales a funcionarios allegados a Ortega, pero también pueden comenzar a aplicarse sanciones a través del congelamiento de préstamos multilaterales, porque están contemplados. Todavía no se ha hecho, pero está contemplado. Por otro lado, también en junio se prevé que se pueda aprobar el artículo 20 de la Carta Democrática de la OEA y que pueda Nicaragua quedar fuera de la OEA, que sería otra presión más al gobierno para que cumpla por lo menos con eso, liberar a los presos y restaurar las libertades, ¿no? Que les permitan al diario La Prensa y el Nuevo Diario retirar de la aduana las toneladas de papel y de tinta que tienen varadas ahí desde hace 9 meses. Los periódicos están asfixiados, cada vez tiran tiraje menor porque ya no tienen tinta ni papel, y es una forma de censura directa, pues yo no diría indirecta, es censura directa, ¿no? Veo que la única salida que hay, o sea, la situación del país así como está, por la represión por un lado y por la situación económica que va a la ruina total, la única solución es que Ortega acepte adelantar las elecciones, ¿no? Y creo que eso apunta a lo que se ha venido hablando en el diálogo y fuera del diálogo. O sea, por un lado la resistencia de la gente a lo interno y la presión internacional al mismo tiempo. A nivel internacional, pues la denuncia, que se sepa lo que está pasando, que se apoye pues la lucha de la gente por la libertad, porque ya estamos en ese punto, ¿no? Ya es una lucha por la libertad. A mí me preguntaban el otro día cómo se vive en Nicaragua ahora, y le digo, pues uno se despierta en la mañana y no sabe si vas a terminar el día vivo. Yo lo he pensado también. Y mi amiga que me hizo la pregunta de la... no la veo. Es que mi amiga es mi agente literaria, mi vendedora de libros, todo. Ella vive aquí, Fernanda y yo estudiamos en Argentina la secundaria. Éramos compañeras de banca, de pupitre, y ahora nos encontramos acá, ¿no? Y bueno, esa es otra de las cosas lindas de este viaje. Ella me pidió que cuente la historia de la gallinita. Yo cuando llegué a alfabetizar extrañaba mucho a mi perra, y entonces me regalaron una gallina. Además vi que habían matado una gallina así para hacer la sopa, ¿no? Y le retorcieron el pescuezo y yo casi me muero. La única vez que yo pensé en desertar e irme a mi casa fue ese día, cuando vi morir a la gallina. Entonces don Juan, que me vio pues atacada, llorando, y vio que yo estaba muy enojada con ellos, me regaló a una gallina y yo le puse Revolución. Según yo, con ese nombre no le iban a hacer nada, ¿verdad? Y entonces la quería como a mi perra, ¿no? Y la llamaba y ella venía, brincaba, entonces yo la acariciaba, y la gallina era un perro total. Le pintaba las uñas, le puse un collar, y bueno, entonces esa historia está contada en Banderas y Harapos. También está el relato de la broma que me jugaron mis compañeras de escuadra, las otras brigadistas, porque como yo le tomaba fotos a todos los árboles de frutas, ¿no? Que jamás había visto. Yo había visto los limones en el súper, y entonces, pero verlos en un árbol, wow, este árbol tiene limones, y yo con mi camarita, la única que tenía cámara era yo, ¿verdad? Y entonces todas eran hazme reír de las demás, ¿no? Y entonces me dice una de ellas un día, ¿y el árbol de nacatamal no lo conocés? Y yo, que había visto los nacatamales de lejos, le digo, no, ¿cuál es el árbol? Es aquel que está allá. Entonces yo iba, ¿y por qué no tienen nacatamales? No, es que nosotras nos reunimos sábado y domingo, el árbol da de lunes a viernes. Y yo, de lo más ingenua, ¿verdad?, me lo creía. Entonces yo, entonces le tomaba fotos al árbol, hasta que alguien me llevó un nacatamal, y lo abrí, y ya había dentro el maíz, el arroz, la papa caliente y todo eso. Bueno, entonces cuando salió Banderas y Harapos, mucha gente me dijo hacer una versión para niños y contar la historia esta, ¿no? De la gallina y del árbol. Y entonces salió este libro, pues, que salió de imprenta el 15 de abril del 2018. Hay una cantante nicaragüense muy joven, súper talentosa, que se llama Seiya Ubao, y ella está exiliada en Costa Rica, y le hizo una canción para la presentación del libro, una canción a la gallinita, pero pues no se pudo presentar como yo hubiera querido, ¿no? En diciembre pasado lo presenté en Hispamer, en la librería,
Y luego, ahorita antes de venir, unos días antes, lo leyó una cuentacuentos, pues, que muy conocida en Nicaragua, que lo eligió también para leerlo, pues, un sábado. Pero, digamos, no ha tenido mucha difusión por lo mismo, ¿no? Porque es difícil en esta situación andar uno con el libro de la gallinita, ¿no? En los medios y todo, pues, es como que no. Yo me permito 2 cosas rápidas. Una es que yo le negocié con ella que viajara con una buena maletota llena de libros, pero quiere decir que lo vamos a vender, que no, que tal. Por lo tanto, como corresponsable del paseíto, yo diría, a ver si se les ocurre a alguno de ustedes, si es que quedan libros por vender, que no viaje de regreso con ellos, sino que o los deje. Si no, los va a tener que comprar él. Claro, ¿verdad? A ver cómo para colocarlos en otros lugares o alguien que sepa de alguna librería que lo puedan vender. Pero sería bueno que no regresara con estos libros para Nicaragua, para que no sintiera el fracaso. 1. 2. Entre lenguas, así sutilmente ha salido esta falta de información que hay. Nicaragua es un país chiquito y fuera de lo que es la geopolítica. Nuestra gente de aquí de Cataluña no tiene ni idea de lo que está pasando. No salen los medios de comunicación, televisión, radio. Y es importante que extendamos el problema, que informemos. Ella se ha dado cuenta, cada vez que ha abierto la boca, se ha dado cuenta de que la gente, pero eso está pasando, y por lo tanto, lo que les pido es que sepan que aquí estamos organizados o intentando organizar. Cuando sepan que en algún lugar podemos ir a hacer nuestra conversación, nuestra explicación de lo que está pasando y por qué está pasando, que nos inviten, que iremos unos cuantos de los exiliados que están acá y que algunos me están escuchando porque están aquí reunidos y otros que estamos acá y que arriesgamos menos porque estamos a 10.000 kilómetros de distancia. Pero que sean ustedes voz de las personas que no tienen esa voz. Esa era mis 2 cosas. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias, Miquel, Gabriela, Miquel. Ha sido un placer celebrar este encuentro, este diálogo. Como decía, Gabriela se va mañana y se va con el apoyo de esta casa, el Premio Libertad de Expresión Toni Trevería. Espero que sea un granito de arena para enfrentar este junio al favor de lo que tiene que ser favorable. I a vostès, moltíssimes gràcies per haver vingut. Un cop més, el suport amb temes com els deia abans, com a Centroamèrica. Moltíssimes gràcies, moltes gràcies. Fins aviat, ens veiem. Gràcies.